Bueno, queridos compañeros, dicen que la pita se revienta por el lado más frágil, por el lado más débil. El lado más débil de esta crisis eran el ministro y el viceministro de Hacienda, y por ahí se reventó la pita. El responsable de esta reforma tributaria imprudente, insostenible, torpe, es el presidente de la República. El presidente no se puede caer, pero el presidente ahora, que está caído de hecho, que no tiene respaldo ninguno, no tiene ni siquiera ministros, no tiene el elemento esencial que nos condujo a la crisis, que fue la famosa reforma tributaria. Ya se echó para atrás con ella. Ahora, ¿qué le queda al presidente Duque? Esa es la pregunta que nos hacemos. Yo, ¿Quiénes le yo van a le hacer? podría, me podría Le aproximar a queda, una doctor respuesta, Fernando, doctor seguir Londoño, haciendo la lista y de en ese sentido le exigencias. diría, A ver, le queda una uno, pita uno de frágil. los dos, es que están hablando al mismo tiempo Sergio y Demar. Ah, estaba pisando de mar y no le estaba oyendo, perdón, de mar. Sí. Lo mismo. ¿Qué le queda al presidente Duque? Seguir haciendo la lista de exigencias, Sergio. Seguir copiando al pie de la letra. Le han dicho, retire la reforma tributaria o nos vamos a las calles. Bueno, duró siendo testarudo, habrá que decirlo, ¿verdad? Manteniendo la reforma tributaria por las necesidades, porque pues su idea no fue dialogar desde un principio, sino al contrario, imponerla. Y bueno, termina por retirarla 4 días después prácticamente, en medio de unos desórdenes terribles en Colombia. Ahora que viene, Pero, la pero reforma de a la mar, salud. claro, por eso es que yo lo que quería decir es, bueno, ¿se reventó la pita? ¿Se reventó toda la pita o se reventó un pedacito de la pita? Pregunta usted, doctor Londoño, que qué es lo que le queda. ¿Le queda una pita frágil? ¿Muy frágil? Yo creería que sí. ¿Qué viene ahora? Porque, de nuevo, la excusa era la reforma tributaria y se revienta el pedacito de la pita de la reforma tributaria. Pero vienen detrás con más excusas y lo estamos viendo porque buscan y se están prendiendo de cualquier cosa para mantener incendiado el país. Bueno, les doy noticia de última hora. Señor. Está, hay cierre total en la vía que comunica los municipios de La Ceja y Río Negro, en Antioquia. Nuestra Tatica Castro va a quedar muy pronto completamente aislada. No se Cierre vaya total. lejos porque tenemos Paro, problemas también en la sabana. paro de Sí, señor. camioneros. Paro Sí, de señor. camioneros. Tenemos problemas por acá en mis vecindades, Zipaquirá. La entrada a Zipaquirá desde Bogotá está completamente cerrada. También hay cierre en la vía Bogotá-La Vega. Mucha atención porque pues esta, saben ustedes, esta es la vía a la altura del Rosal, del municipio del Rosal, en el sector de los vagones. Eh, bueno, esto es la vía que nos comunica con Medellín y con la Ruta del Sol desde Bogotá. Igualmente está cerrada la vía entre Ibagué y Mariquita, la vía entre Ubaté y Simijaca. Bueno, es que son muchas las vías que a esta hora se encuentran cerradas, según reportan las autoridades de tránsito. Bueno, y entonces ahora dicen que también están protestando los transportadores por las famosas plataformas. Entonces todo es una disculpa, todo es un Ahí está, es pretexto. que se están prendiendo de todo para poder mantenerse en la calle y apenas les resuelven alguno de los problemas, se van a aprender de la siguiente excusa para mantenerse incendiando el país, que es la estrategia que algunos están buscando más como una estrategia electoral y Mire, de desestabilización que cualquier otra cosa. ayer nos preguntábamos también, doctor Fernando, Sergio y oyentes de la Hora de la Verdad, ¿qué es esto de la minga indígena participando en contra de la reforma tributaria? ¿Qué es eso? La minga indígena y el sector indígena que está financiado anualmente con unas enormes sumas de dinero por parte de los impuestos de todos nosotros, pero además que yo no creo y me corregirán y si es falso lo que, pero pues yo no veo pues que los indígenas sean grandes contribuyentes como para que vengan a decir que la reforma las iba a afectar porque les iba a tocar pagar impuestos, no sé. Pero escuchen ustedes las razones que ellos dan y lo que exigen. Por eso digo, nunca será suficiente. Para ellos nunca será suficiente. Pues lo que han pedido va mucho más allá de hablar del ministro de Hacienda, de hablar de la reforma tributaria, de hablar del viceministro, de hablar de la reforma de la salud, porque inclusive lo que llegan a pensar y a pedir es también que el presidente se vaya. Increíble. Esto es uno de los No, voceros no de se le la haga, minga. no se le haga raro, de mar, no se le haga raro que algunos de esos líderes de los indígenas tengan una riqueza tal que paguen impuesto al patrimonio, y eso no les sienta muy bien. Mm, vaya. Esas organizaciones esconden bien su plata, ¿no?
pero que la tienen, no tengan ninguna duda. Escuchemos a este líder indígena ayer cuando llegaban a Cali a hablar de las razones por las que se están manifestando y por las que van a llegar a Bogotá seguramente en las próximas 9 o 10 horas. Escuchemos qué decía. Acabamos de recibir la noticia del retiro de la reforma tributaria de boca del presidente Iván Duque. Sin embargo, el movimiento indígena le manifiesta lo siguiente junto con las demás organizaciones sociales. La reforma de la salud sigue en curso en el Congreso. El tema de la reglamentación de la consulta previa, el tema de las pensiones, el tema de las fumigaciones, el tema de la corrupción, y por eso el fin de los colombianos debe ser la renuncia del presidente Duque, la renuncia de Carrasquilla, porque ellos son los que están llevándonos a nosotros a un tema de miseria en Ahí el tienen país. ustedes nada es suficiente definitivamente lo que están pidiendo es la renuncia del presidente de la República. ¿Qué tal? Nada más y nada menos que eso. Bueno, en Barranquilla ya los taxistas están bloqueando la ciudad. La vía 40, que ustedes saben, todos saben, los que conocen Barranquilla, que es la vía clave de Es Barranquilla. la vía más importante, sí, señor. Muy Sí, bien, señor. ya está bloqueada por los taxistas. Y ojo, en Les Bogotá, cuento Portal cosas al Suba oído. cerrado, Estación Campiña cerrada, la avenida Suba en sentido occidente-oriente está con bloqueos intermitentes. No, de verdad, es que no sabe uno para dónde mirar. Y antes de que continúe, Edmar, también la pregunta que queda ahí es quién entrará a reemplazar a Carrasquilla. Hay quienes plantean el nombre de Ya Oscar le Iván cuento. Zuluaga, lo cual a mí me parece ¿Quién? una verdadera Oscar Iván Zuluaga, es lo que están llamando muchos desde las redes, que es quien debe asumir, qué pero esto es Ya un les tengo suicidio el nombre. político el que se meta en ese cargo en este momento. Ya les cuento A al ver, oído quién es el reemplazo. A ver, Edmar. Varios temas al oído respecto de la renuncia de Carrasquilla y del viceministro Londoño. Lo primero es que se encuentran reunidos el doctor Juan Alberto Londoño y el doctor Alberto Carrasquilla con el presidente Iván Duque, dialogando sobre su salida. ¿Qué se ha dicho y qué es lo que se conoce en los corrillos políticos? Que ha habido mucha molestia por parte de Carrasquilla respecto de cómo terminó esta situación. Sobre todo por el silencio de algunos que él ha considerado sus aliados naturales, de los que esperaba por lo menos hubiera algún respaldo. Pues eso no ha ocurrido y eso no le ha gustado al ministro Carrasquilla. Se ha dicho que el presidente Duque tampoco está de acuerdo con la salida del ministro Carrasquilla y menos bajo esta presión. Recuerden que el presidente no actúa por presión de nadie. A él siempre que se le anticipan a las decisiones, él suele ser reacio y no permite que ocurran. Mira, ha pasado con Alicia Arango, ¿recuerdan? Cuando se anunció la salida de Alicia Arango. ¿Recuerdan? Alicia Arango se iba y no lo y eso permitió. lo demoró para que no fuera No un tenía, fruto de sus no contentaciones. tenía el país paralizado, no tenía el Bueno, país yo no sé incendiado. si- Y Carrasquilla, pues todos lo sabemos, él fue el instrumento. Carrasquilla hizo técnicamente lo que había que hacer, políticamente eso era un absurdo, una absoluta locura, eso no tenía sentido ninguno, pero el responsable de ese tema político es el presidente Duque. Y un ministro de la política que al parecer no existe, ¿no? O es Ni que el hablemos, ministro de renuncia. la- ni hablemos de la foto ayer o del video en el que se produce la noticia del retiro de la reforma tributaria, que ha sido objeto de todo tipo de críticas por parte de los Claro. colombianos al ver la pinta tan exótica de los ministros y de los miembros del gabinete. Es sencillamente increíble. Perdóneme, pero doctor Fernando, Y en la que el gran ausente cuando fue menos- precisamente Carrasquilla, ¿no? no estuvo Carrasquilla. Y los que estuvieron, bueno, algunos en tenis. La verdad que, hombre, mensajes van y mensajes vienen. ¿Quién llegaría a reemplazar al senador, el señor Alberto Carrasquilla, al ministro de Hacienda? Llegaría Juan Pablo Zárate, quien hace parte hoy del Ministerio de Hacienda. Él es el viceministro técnico de Hacienda y ese sería quien asuma el cargo de ministro de Hacienda. Por lo menos es lo que se está diciendo. ¿Quién va a manejar la política de mar? Es Pues que se este- acabó de llegar el monstruo del ministro interior. Palacios. No, pero no él lo está manejando, Demar. Pues nada, no está manejando nada, no se le olvide a usted que Luis XVI también le encargó el manejo de Francia, de la Francia insurrecta, con los estados generales proclamándose dueños y señores del patio, se lo encargó al ministro de Hacienda. El resultado fue la Revolución Francesa, nada menos que eso. Entonces, la historia está llena de ejemplos.
Lo que pasa es que no hay quien sepa historia y eso es una calamidad. Así pues que algunos están pidiendo conmoción interior, están pidiendo militarización. Esto no es un problema, recuerda usted lo que le decía Talleyrand a Napoleón. Con las bayonetas sí se puede hacer cualquier cosa, menos sentarse en ellas. Entonces, pues sí, sacan el ejército a la calle e impiden pedreas, e impiden abusos, pero el problema está ahí. El problema está ahí. Un problema político que no se supo manejar. Unas mayorías políticas que no se consolidaron. Con la decisión del fin de semana no se resolvió, como queda claro, no se resolvió con el retiro de la reforma tributaria, no se resuelve con la renuncia del ministro Carrasquilla. Y es que mire esta gente, el presidente de FECODE, Nelson Alarcón, está trinando, ojo, el paro no para, seguiremos exigiendo renuncia de Carrasquilla, el retiro definitivo de la reforma tributaria, retiro del proyecto 010 de salud, negociación ya, viva el paro nacional, es lo que trina este señor Alarcón, mientras que no ve uno los trinos de FECODE rechazando, por ejemplo, la quema de un colegio, los actos de vandalismo contra una universidad en Manizales. No, ellos no se quejan con eso y mientras tanto los niños siguen en casa, no lo olvidemos, los niños siguen en casa y los contagios se siguen disparando por cuenta de estas aglomeraciones y no hay dónde meter ya ni a los enfermos ni a los muertos. Bueno, les quiero contar que ya están pidiendo también la renuncia del ministro de Defensa, que porque es un inepto y porque ha permitido todos estos desastres y porque no fue capaz de dirigir nada. Entonces, bueno, de paso que pidan la renuncia del alcalde de Cali, ¿no? Que sigue y haciendo del ministro de llamados Salud por la lentitud a manifestaciones, que una manifestación por la paz y no sé qué. Hombre, por Dios, la ciudad está cansada de la parálisis, las manifestaciones, y el alcalde de Cali, ¿dónde está también? Muy grave, doctor Fernando, porque miren ustedes, conociendo al presidente, la forma en cómo ha visto otros problemas o los ha enfrentado, claro, nunca antes le habían exigido en un paro la renuncia o la salida de un ministro. El problema no sea ese, y entiende uno que el presidente no quiera crear una crisis ministerial por cuenta de sus opositores políticos, que son los que están upando la crisis en las calles, ¿verdad? Y que están pidiéndole que saque a su ministro de Hacienda, o que saque ahora a su ministro de Defensa, o que saque a su ministro del Interior, y seguramente luego dirán que saque también al ministro de Salud, porque pues obviamente nada los va a llenar. El problema es que el presidente se niegue o por lo menos le diga que no a la renuncia de Carrasquilla y de Juan Alberto Londoño, los mantenga en el cargo, lo que puede poner peor la situación. Pero también si accede a ello, significa que van a poder pedirle lo que sea y tendrá que hacerlo. De hecho, ya lograron la reforma tributaria, la lograron tumbar. Si sale el ministro, pues lo habrán logrado también. Así que cualquier petición que quieran, la van a lograr si él no se para en una línea y evita seguir moviéndose en retroceso a las exigencias que le están haciendo, lo que resulta bastante complejo. Respecto de Óscar Iván Zuluaga y qué es lo que está pasando, qué es lo que se dice, no sé si ustedes pudieron ver ayer en la carta que le envió el exministro de Hacienda Óscar Iván Zuluaga y ex candidato presidencial al señor presidente de la República, donde le pide avanzar en la construcción de un acuerdo político nacional con sectores democráticos que piensen de manera prioritaria en las familias pobres y afectadas por la pandemia y que incluye algunos temas que son para él de la mayor importancia para arrancar esa construcción del consenso nacional. Un programa de generación de empleo a corto plazo con base en pequeñas obras intensivas de mano de obra en todo el territorio nacional para 1 millón de colombianos, dando prioridad a mujeres, jóvenes y a familias más afectadas por la pandemia, respaldo incondicional a las fuerzas militares y de policía en la lucha contra las estructuras criminales y los vándalos, trámite de una reforma fiscal que consulte la realidad económica de las personas y los sectores sociales y productivos, que garantice la continuidad de los programas sociales creados por el gobierno para las familias más afectadas por la pandemia y haga sostenible la deuda pública, y una importante política de austeridad en el gasto público que recupere la confianza ciudadana. Esas son algunas de las líneas de lo que dice esa carta que ha presentado Óscar Iván Zuluaga, Sergio, y por eso ahora lo proponen a él como una fórmula para llegar a ser ministro de Hacienda del gobierno. Es que Óscar Iván Zuluaga no debía ser el ministro de Hacienda, debía ser el presidente de la República. No se le olvide eso, que a Óscar Iván Zuluaga se le robaron la presidencia y vea el resultado. Vea el resultado. Los que hicieron esa trapisonda
y hicieron lo que hicieron contra Oscar Iván Zuluaga, ahora andan con que el único salvador puede ser Oscar Iván Zuluaga. Debía ser el presidente de la República, un hombre que ya estaba curtido, que ya había aprendido lo suficiente de política, un gran economista, un gran empresario, no tenía tacha, un hombre intachable en todos los aspectos. Pero se le robaron la presidencia y le hicieron el montaje que le hicieron el señor Montealegre y todos estos vagabundos que le montaron a Oscar Iván Zuluaga lo que le montaron, y finalmente en el conteo de los votos también se le robaron la elección. Y ahí está pasando lo que está pasando. Esto no es resultado del acaso, este es el resultado de unas inconsecuencias que vienen desde atrás. Y entonces ahora pues El Salvador es Oscar Iván Zuluaga. Vea, ¿quién lo está proponiendo? No. Y este resultado, doctor Londoño de Mar, también es el llamado que hizo Gustavo Petro la noche que fue vencido en las urnas y que dijo que iba a mantenerse Nos vemos en las calles. En la protesta, en las Sí, calles. sí. Llamado que le fue arrebatado, por fortuna, por la pandemia. Cuando llegó la pandemia, recuerden que andaban en ese plan incendiario que arrancaron en 2019, que nos hizo vivir un toque de queda. Yo en lo personal no recordaba haber vivido nunca un toque de queda. Después con la pandemia los toques de queda se volvieron paisaje, que a propósito me parece que vale la pena decir, hombre, estos toques de queda llenos de excepciones son un verdadero chiste. Un toque de queda es para que todo el mundo se quede en la casa, no para que la gente tenga excepción para salir a montar en bicicleta, ir al supermercado. De verdad que tuve la oportunidad el fin de semana de estar en Bogotá y quedé aterrado con el concepto que tiene la alcaldesa de toque de queda. Toque de queda, el de Lleras en el 70. El que esté en su casa a las 9 de la noche lo hace por su cuenta y riesgo. Pero pues es que había presidente y era otra cosa. Entonces aquí había gente comiendo ternera, doctor Londoño, en la séptima, en la carretera central del norte. ¿Eso es un toque de queda? ¿De verdad eso es un toque de queda? No, pues desde luego que no hubo toque de queda, ni hubo nada. Aquí bueno, cada pues uno la gente hizo marchando, evidentemente, ¿no? Lo que le dio la gana, y las marchas fueron innumerables. Y lo que viene ahora con el coronavirus, que es que mientras el país está que arde desde el punto de vista de la seguridad político, desde el punto de vista de la situación económica, que es gravísima, gravísima. El retiro de la reforma no arregla nada, pone en evidencia que este gobierno no hizo nada por la austeridad fiscal y por denunciar la situación económica que estaba recibiendo. Esa tarea se la dejó a un hombre tan gris como Macías, y el presidente no dijo nada, porque aspiraba a seguir gobernando con los mismos, que eran sus amigos. Y entonces es que esto fue una audacia, hay que decirlo con toda franqueza. El presidente Álvaro Uribe fue muy audaz, trayéndonos de gobernante a una persona que tenía 4 asistentes a su disposición en el BID, en el Banco Interamericano de Desarrollo, y que llevaba años. La audacia empezó antes metiéndonos a Santos, ¿no? No olvidemos. No, pues desde luego, claro. Bueno, en fin. En todo caso, doctor Fernando Sergio, esperamos que se confirme la noticia de la renuncia del doctor Alberto Carrasquilla y del viceministro de Hacienda, de los que se dice están reunidos en Palacio con el presidente Duque, y si el presidente Duque decide aceptar o no la renuncia de su ministro y de su viceministro. Pero no, pues si Carrasquilla la presenta irrevocable, ahí no hay cosa de que se la acepten o no se la acepten, pues es que se va, y entonces el país se vino contra él. Es una renuncia sencilla, ¿no? Sencillita, no. Esas renuncias sencillitas no existen en estas materias. Estas de las de verdad. Bueno, y a todas estas, lo que tenemos de por medio es el tema de la calificación de Colombia. Las famosas calificadoras de riesgo están esperando a ver qué pasa. Estaban mirando cuál iba a ser la dimensión y la profundidad de una reforma tributaria que el presidente no quiso consultar con nadie, en un gesto de arrogancia absoluto, de vanidad total. No se la consultó al presidente Uribe, no se la consultó a nadie, porque pues él es el que manda. Y entonces lo pusieron a jugar al poder y ahí tenemos los resultados. Entonces ahora, ¿qué va a pasar con la calificación de Colombia?
Bueno, el mercado ya se está pronunciando, ¿no? El mercado ya se está pronunciando. No, con los bonos basura. Los bonos basura, claro. Registraba que los bonos de Colombia se negociaban ya como bonos basura. Entonces, claro, las calificadoras falta que se pronuncien, pero el mercado ya se está pronunciando desde la semana pasada. Y lo que importa es la calificación, el pronunciamiento del mercado. Lo demás es literatura, lo demás son palabras. El mercado es el que dice. Y los bonos Colombia valen bonos basura. Esta es la obra de gobierno que estamos lamentando, y esto viene de muy atrás, desde el día en que se le robaron las elecciones a Óscar Iván Zuluaga. Desde ese día empezó la tragedia de Colombia. Así de sencillo, así de sencillo. Entonces hemos tenido que vivir lo que hemos vivido. Se robaron una bonanza petrolera, repartieron mermelada sobre toda la tostada, hicieron un festín del país. Luego vino el presidente Duque y no aplicó los frenos al gasto público, a la fronda burocrática que siguió creciendo, y ahí están los resultados. Entonces ahora habrá que hacer algo, una operación política de vasta envergadura. Vamos a ver si existen los Laureano Gómez y Alberto Lleras de su tiempo, si aparecen en el horizonte colombiano. Doctor En un Fernando, minuto perdóneme, una última cosilla rápida, y es que era tan simple como pedirle al Congreso de la República facultades extraordinarias para empezar el recorte del Estado colombiano desde el mismo 7 de agosto. Pero bueno, mire, cuánto tiempo ha pasado y no se logró. Perdone, era eso simplemente. Y vamos con nuestro invitado entonces. Bueno, entonces ya están anunciando pues la salida de capitales de Colombia, Enrique Peñalosa, pero pues eso no hay que anunciarlo, eso es evidente, y entonces se está planeando una reforma totalmente dirigida contra el capital, como si el capital fuera el problema cuando es la única posible solución. El capital al servicio de la inversión, al servicio de la creación de empleos, al servicio de la gente. Eso es lo que necesita el país. Muy bien. Entonces, en un minuto hablaremos con Gustavo Aristizábal, exdirector de Fitch Rating de Colombia, sobre eso, sobre la calificación de Colombia y sobre cómo el mercado se pronunció ya, lo dice Bloomberg, poniendo los bonos de Colombia a la altura de bonos basura. Y estábamos hablando con ustedes, queridos amigos, al oído. Al oído, 752. Gire a la derecha.